Debate y hoy traemos, como todos los jueves, temas de actualidad a este programa. En primer lugar, vamos a hablar de ese barco que se pretende instalar en la rotonda del barrio de Colla, en el pleno corazón del barrio de Colla, que cuesta nada más y nada menos que 600.000 euros, ronda los 600.000 euros. Los vecinos están en contra porque dicen que si no hay para las familias necesitadas, pues evidentemente no puede haber para gastarlos en adornar una rotonda. Eso es lo que pretende el Concello de Vigo y eso es de lo que hablaremos esta noche aquí. También vamos a hablar de las competencias que tienen los concellos, de qué asumen en materia de servicios sociales y a quién le correspondería. Tenemos con nosotros a un alcalde, nos hablará de su experiencia en el concello y también debatiremos si es posible cambiar, trasladar esas competencias a la Xunta, que es quien debería ofrecerlas, o si por el contrario sería un caos para los ciudadanos. Y por último vamos a ver cómo se encuentra el tema de la Policía Nacional. Saben que desde que falleció la agente Vanessa, pues hay una polémica sobre la mesa sobre si se deben poner más recursos en materia de seguridad para los agentes y de ello vamos a hablar nosotros esta noche. Todo esto con nuestros tertulianos. José Cuevas, bienvenido. Buenas. Cuevas de Izquierda Unida. Tenemos también a Enrique Macías de Compromiso por Galicia. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Marcos Besada, alcalde de Salceda. Bienvenido. Decíamos que vamos a hablar de las competencias de los concellos. También tenemos con nosotros a este lado a José Luis Álvarez, concejero del Partido Popular de Vigo. Bienvenido. Y a Óscar González de Podemos en Vigo. Bienvenido también. Muchas gracias. Bueno, pues esta es nuestra mesa, la que tendremos hoy aquí para debatir todos esos asuntos que les hemos puesto en la mesa, valga la redundancia, y también vamos a tener con nosotros, ya está aquí sentado, a José Sánchez, miembro de la Asamblea Ciudadana de Colla, en Vigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, José. Hablábamos de ese barco Alfageme que quieren poner, que el Concello de Vigo quiere instalar en la rotonda de Colla, que decíamos que cuesta en total cerca de 600.000 euros. Sí. Solo trasladarlo 300.000. Tú como vecino, como portavoz de los vecinos, pues os negáis completamente a que se haga esta inversión, este gasto, que al final sería un gasto, ¿no? Sí, además no por capricho, ¿no? Xa non solamente os veciños, se non empezamos a falar a nivel institucional, xa incluso un acordo plenario donde di claramente que se estudie outra utilidad para ese barco, ¿no? E donde o alcalde, aquí tenemos un alcalde, ¿no? Es curioso, ¿no? Lo de las leyes de las grandes ciudades, ¿no? Donde un alcalde puede hacer prácticamente lo que quiera. Es lo que le aconsejaría, como grupo político de esta ciudad, lo que aconsejaría es que no convocase plenos. Lo que sí es cierto es que hay dos debates diferentes. Una, si esa ubicación es la adecuada para un barco de esas características, y por el otro, si es el momento de gastar 600.000 euros en adornar una rotonda. No, pero es que el tema tiene varias visiones. Claro. El tema da para mucho, ¿no? Es decir, tiene como mínimo dos visiones diferentes, ¿no? O sea, perspectivas diferentes. Una, la oportunidad de elevar o barco a una rotonda con las necesidades que tiene esa parroquia de Vigo, ¿no? Colla, una parroquia castigada, una de las más castigadas, no la única, evidentemente, la ciudad está sufriendo toda la crisis durante todos estos años, pero Colla particularmente. E entón, si es el momento de facer monumentos ou facer inauguración dese tipo suntuario con unha clara finalidade de promoción del propio alcalde e de cara a unas elecciones municipais, e logo outra visión, que é a visión de si ese barco se merece iso, ¿no? En el sentido de que é un barco singular, el Bernardo Alfageme, xa fai moitos anos, estamos a falar ya de 10 ou 15 anos, que se ven falando dese barco e de mirando que realmente se estaba a apodrecer en Bouzas, xa había proxectos precisamente para restaurarlo de un xeito adecuado e levarlo a outro sitio adecuado, en este caso el Museo del Mar, e convertirlo en primero, preservar un patrimonio marítimo de Galiza, segundo, convertirlo en unha aula educativa para que todos os nenos da cidade da comarca incluso pasaran por ali, miraran como vivían los mariñeiros, es decir, las penurias que pasaban, lo que era un barco de pesca daquela, ¿no? O sea, es decir, tiene una doble visión, y las dúas visións o alcalde ha pasado por riba delas, y lo que se le ocurre pues plantarlo en medio de una rotonda. ¿Cómo recibís vosotros como vecinos esa información, esa noticia de que va a ser el barco el que presida esa rotonda de Colla?
Pois mal, moi mal, moi mal. En Colla a xente está pasándolo moi mal, e como digo, en moitas partes tamén da cidade, pero particularmente en Colla hai moita xente que lo está pasando, moitas familias. En estes días que estamos concentrándonos ali na rotonda, se chega moita xente a falar con nós, no? E escoitas casos realmente dramáticos que te preguntas, bueno, estamos en tempo, será hora de facer esas cousas, pero es que incluso hasta la propia Glorieta, dentro de un entorno duro como puede ser Colla y esa avenida de Castelao con cinco rúas que morren en ella, un tráfico terrible, esa rotonda era una rotonda bonita, vamos a decirla. Es decir, pasabas por allí, era agradable mirarla porque tenía una configuración incluso en sardinería moi bonita. Eu traballo moi preto dali e cando empecé a mirar las máquinas, como levantaban todas aquelas plantas, realmente, aparte sin ningún tipo de, ni siquiera un tipo, no sé, son plantas, ¿no? Bueno, con las máquinas directamente, con la pinza, arrancando todo, una cosa bestial, ¿no? Es que ya se caían los manos pies. ¿Cómo os organizáis los vecinos para hasta decir paralizar las obras? Pues a través de una chamada a través de pública, ¿no? Partido del Movimiento Ciudadán de Cristo de la Victoria. Eles convocaron una asamblea aberta a todos los ciudadanos y bueno, allí nos presentamos un centro de personas en la primera asamblea y empezamos a movernos, ¿no? El tema se sabía, ¿no? El alcalde xa o anunciara, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando empezó a xente a mirar que aquello empezaban a arrancar ya para adiante, empezaron las máquinas, ¿no? Claro, cuando empezó a mirar el problema, ¿no? Xa se sabía de anterior porque xa fixo anuncio o alcalde lo que o iba a llevar adiante, ¿no? En este momento, ¿cómo están las obras y vosotros cómo vais a actuar a partir de ahora? Porque mañana tenéis convocado una manifestación. En principio paralizadas, a pesar del alcalde, ¿no? Lo intentó aquel día mandar a la policía en un principio la local es la más comprometida en votarnos de allí un poco, la policía nacional, que luego se falara de ella como anunciadas, ¿no? Xa nos dixeron desde el primer día de que nos estábamos, porque a nosa proposta es no interior desa rotonda, estamos perfectamente balizados, no es porque estemos no balizados, sino que estaba balizada ya la obra, ¿no? Os habéis asentado allí, entonces, ¿no? Claro, entonces la Policía Nacional díxonos que no había ningún problema, que mientras que nos confináramos allí y fixáramos nosa proposta na rotonda, eles no tenían ningún problema de orden público y que eles en principio no iban a intervir, ¿no? Los que realmente están presionándonos es la policía local, donde todos los días van, nos identifican. Imagino que tendrán ellos también la presión, ¿no?, del gobierno local, imagino. Imagino. Entón, intentamos convencer tanto a unos como a otros de que a nosa actitud é absolutamente pacífica e incluso as dúas veces que paramos as obras foi de un xeito pacífico, sin ningún tipo de violencia, e é unha cosa que la temos además moi clara, claro. A nosa protesta é pacífica, non intenta provocarnos ademais en moitas ocasións. Bueno, pues la última, por ejemplo, los volardos y la rotonda está ocupando un carril de circulación y bueno, apareció un día la policía que querían retranquear todo eso para que el tráfico fuera más fluido, ¿no? Y que además amenazaron, ¿no? Dijeron que si no lo permitíamos que iban a mandar a la Policía Nacional, ¿no? Con el objetivo de que hubiera un riesgo para vosotros, claro, imagino. no tanto riesgo, es el clásico pulso de unas personas que están allí protestando y que son incómodas para o alcalde, y entonces el alcalde fai unha xogada, bueno, a ver, voy a tentarlos de algún xeito a ver como responden, ¿no? Allí mesmo fixemos unha asamblea, dixemos que non estaba molestando a ninguén, que allí non estamos provocando a nosotros ningún problema y que nos actuábamos con responsabilidad y le pedíamos a la policía, tanto la local como la nacional, que también actuaran con responsabilidad, ¿no? Y no pasó nada, ¿no? ¿Estáis 24 horas allí? No. Dende as 7 da mañán fixas hasta as 7 da tarde, salvo un día que ás 12 da noite os veciños das torres miraron que había maquinaria que empezaron a mover outra vez. Entonces, a través de WhatsApp, unha convocatoria, ya en todos os días que estábamos ali concentrándonos, xa temos unha lista de contactos de WhatsApp, de correos electrónicos, teléfonos. ¿Estáis organizados? Sí, claro, evidentemente. Entón, en media hora había así, pues, no sé, 20 persoas que
pacíficamente. Se intentó continuar con las obras de noche, aprovechando que no estabais vosotros. Sí. Entonces, pero bueno, chegamos en media hora, falamos con los obreiros, a eles mesmos dixeron que no tampouco eles iban a facer forza, que tampouco eles iban a arriscar nada, entonces pararon todas as máquinas, os camiones marcharon e daquela non se volveu a mirar nada, ¿no? En medio de este conflicto, ¿el alcalde ha intentado hablar con vosotros o algo? No. ¿O vosotros con él? Salvo los mensajes que nos manda a través de la policía local. Que son mensajes, evidentemente, muy directos. ¿Qué tipo de mensajes? Mensajes en el sentido de coaccionar, ¿no? Es curioso, ¿no? Todos los días le vamos a 7 días y todos los días ven un cabo o un policía local a preguntar qué facemos allí. Entonces, ¿No están informados? Ya no lo tomamos de coña, ¿no? Y no sabe de Sinda porque aquí estamos aquí. Bueno, pues entonces vemos con la orden de identificar, ¿no? Pero él claro, él son policías locales, decimos, es obligatorio. No, quien quiera identificarse, entonces, bueno, quien quiere identificar, identifica, y los que no quieren, no quieren, ¿no? La Policía Nacional sí es cierto que tiene algunas veces presencia allí, estamos al lado de un centro comercial y también la Policía Nacional interviene en algunas ocasiones en el centro comercial por pequeños hurtos y esas cosas, ¿no? Pero no intervienen para nada, no intervienen. Ahora, la última sorpresa que nos llevamos onte es que la empresa constructora encargada pues tiña aí un retén de homes, ¿no? 3, 4 homes todos los días, ¿no? Incluso a esos homes nos sacaban fotografías, unas cosas muy raras, ¿no? Aunque no trabajaran, estaban allí, sí, siempre llamando por no, me imagino, informando a la empresa si nos íbamos o no nos íbamos, si facíamos, porque aí ya no hay maquinaria, ni hay peligro para la empresa, para nada, ¿no? Pero onte, mira ti por dónde, que esos mismos 3 o 4 persoas aparecen onte con 2 coches de Concello de Vigo mantenimiento. Las mismas personas que antes que iban con unos coches privados, particulares, onte aparecen con 2 coches de... Entonces, claro, dices, ostras, eu sou empleado municipal, sou funcionario. Eu sabía que aqueles homes no eran funcionarios municipales, no eran de vías y obras, pero si aparecen con coches oficiales, digo, si no son funcionarios, ¿qué son? Concesionaria. Y dicemos, pues igual es una concesionaria de las múltiples que hay en el concello, y la siguiente deducción es, ¿no será una concesionaria la que está encargada de hacer esta obra? Pues parece que sí. Parece que sí, porque era curioso que no había ningún tipo de... Una de las cosas que nos preocupamos de informarnos es dónde estaba el expediente, dónde estaba la licencia de obra, dónde estaba el proyecto, y no aparecía nada. Aparecía así un pequeño proyecto, pero bueno, entonces dijimos, bueno, y entonces esos 300.000 euros, ¿de dónde salen? ¿De qué partida? Los orzamentos, sobre eso se aprueban los orzamentos, porque todo está consignado en una determinada partida, y si un dinero, unos cartos están de una partida y van para otra partida, tiene que haber una modificación de crédito que se tiene que enterar de los grupos políticos del pleno, etcétera, etcétera. De eso no había nada. No hay rastro, ¿no? Entonces, claro, ahora sí que cadra, ¿no? Cadra todo ese círculo, se puede pechar si es una concesionaria. Preguntaremos luego a José Luis sobre ese tema. Porque claro, en una que... concesión de 20, 30 o 40 años, pues todo es posible. Todo es posible. ¿Y ahora qué? Porque claro, la duda es, el alcalde va a esperar a que se relaje la cosa para continuar con las obras, va a actuar por la fuerza, vosotros vais a estar ahí hasta que tengáis constancia de que esa obra no se va a ejecutar. ¿Cuál es el futuro? Nos lo tenemos claro porque desde un principio, es decir, hay un proyecto de poner un barco ahí en medio de una rotonda, no estamos de acuerdo ni por los cartos que se van a gastar ni a uso de ese barco, que nosotros consideramos que tiene que ser otro uso, y bueno, pues es la clásica reivindicación que nunca se sabe, no estemos muy claros que vamos a seguir ahí, la gente que está todos los días asistiendo, hacemos asambleas todos los días a última hora donde hacemos un repaso de todo lo acontecido y donde decidimos continuar o no continuar, ¿no? Todos los días estamos diciendo continuar hasta que esto no sé, sabemos que es un problema, pero un problema que tanto ten o alcalde como lo temos os veciños, ¿no? Exactamente, é dicir, aquí non é un problema que solamente teña o alcalde, lo temos tamén nós e todos os veciños. Entón, a ver quen se convence antes de que esa vía non é momento de facer
grandes monumentos, sino mirar a xente como lo está pasando y axudarlos en lo que se poda. É certo que non é competencia exclusiva, e iso tamén lo dis falar esta noite con el tema de bienestar social para os concellos, que é unha carga que teñen os concellos. Hay otras administraciones que también tienen que implicarse en el tema, pero en lo que se poda, los concellos, esos son los más directos, son los que las funcionarias de los servicios sociales del concello lo están pasando muy mal, digo funcionarias porque casi todas son mujeres, ¿no? Lo están pasando, incluso ellas, muy mal. Claro. Es decir, hay funcionarios de los servicios sociales que están de baixa por depresión, porque ellas son la cara del concello, es donde el necesitado, la familia, la nai, por ejemplo, que ni siquiera tiene un colacao para darle a un neno por la noche, como me decía la otra noche una mujer. No podemos ir a los comedores sociales, pero un neno no come de lentellas, ni come de sudías, ni come de colacao, necesita carne fresca y peixe fresco, y eso no se lo dan los comedores. Entonces, vamos a hablar, Xosé, de eso, porque vamos a tener aquí con nosotros también una persona que cobra de Risga 30 euros. O sea que hablaremos de ese asunto. Sí me gustaría pasarle la palabra a nuestro tertuliano José Luis por todo lo que se ha hablado. ¿Qué puedes aportarnos? Corroboro todas las palabras, todos los comentarios que ha comentado José hoy aquí. Es una realidad lo que está ocurriendo con ese barco. Nosotros llevamos una moción al Pleno para evitar esta situación. Primero porque no entendíamos, esa rotonda estaba perfectamente, tenía unos jardines perfectamente planteados, todo el mundo estaba a gusto con esa rotonda. Después el barco, ¿que hay que ubicarlo? Pues sí, nosotros proponíamos, discutamos dónde es la mejor ubicación para el barco. En el Museo del Mar se nos decía, es que no tiene calado, pero no estamos hablando de tenerlo en el agua. Puede estar en tierra, puede estar dentro. Hay que estudiar y analizar todas las posibilidades que se nos puedan brindar a la hora de mantener ese patrimonio histórico que tenemos en ese barco. En otras ciudades pues lo tienen en museos, lo tienen en sitios que realmente pueda ser útil. Después tenemos la otra vertiente, el incumplimiento reiterado de los acuerdos plenarios. Tenemos un alcalde que gobierna a base de impulsos y de caprichos, sin escuchar a los ciudadanos. Y eso no se puede permitir. Estamos hablando que por mayoría, dos grupos políticos, Partido Popular y el Bloque Nacionalista Gallego, estábamos de acuerdo en que no era la ubicación más adecuada y proponíamos estudiar dónde se debería de ubicar ese barco, porque no se pueden hacer las cosas de esa forma. Después está la inversión, el gasto, no inversión, gasto, porque si estuviéramos hablando de inversión, pues bueno, podríamos analizar un poco el retorno, podríamos justificar si valdría la pena o no, pero estamos hablando de gasto, el gasto tan desproporcionado para llevar ese barco allí. ¿Qué consigues? ¿En qué se gastan esos 600.000 euros? ¿300.000 en el traslado? Estamos hablando de traslado, estamos hablando de las horas de ejecución, es decir, hay muchísima operativa para llevar un barco de ese tamaño. Estamos hablando de un barco muy grande, no estamos hablando de un barco pequeñito. Es un barco que de repente te aparece en aquella rotonda que estaba muy bien con sus jardines, muy bien planificada. Te va a aparecer ahí un barco y la gente al pasar por allí va a decir, ¿qué haces tú aquí? Es que tenemos un problema de ubicación, tenemos un problema de gasto, tenemos un problema de incumplimiento de acuerdos plenarios y así es como gobierna este alcalde. Es decir, lo que no puede ser es que los grupos en estos momentos, los grupos se unan, grupos políticos, para rechazar esa propuesta y haga lo que le da la gana. Y lo dijo al salir del Pleno, vais a ver qué bonito va a quedar esto. No se puede gobernar así, sin consenso, sin diálogo, no se puede gobernar buscando la confrontación. No tiene sentido ninguno. El alcalde es el primer empleado de una ciudad y tiene que servir a la ciudad. Y no está la ciudad para cumplir sus caprichos. Eso no es el objetivo. ¿Cómo crees que va a actuar el alcalde a partir de este momento? No lo sabemos, porque su cabeza, la verdad, e intentar entrar en ella puede ser hasta peligroso. Es decir, no lo sabemos. Lo normal es que rectificara, viera la situación, estableciéramos los diálogos oportunos para llevar a donde haya que llevar ese barco, o, si no es el momento, dejarlo donde está. Porque en estos momentos Vigo tiene un problema muy grave de desempleo y hay que hacer todo lo que se pueda para evitar gasto superfluo y llevarlo a inversión productiva. Y eso es necesario. La gente necesita trabajar. Estamos hablando, por ejemplo, qué actuaciones se han hecho en comercio en la ciudad para poder rehabilitar una de las mayores partes a nivel productivas. Estamos hablando que quedan 4.000 y pico comercios solo abiertos en Vigo. No, la verdad que y representa el 11% de nuestro valor añadido bruto. El turismo, que el propio alcalde diga que es la asignatura pendiente cuando mueve también otro 11% del valor añadido bruto y que no se haga nada al respecto y digan, uy, es que tenemos que hacerlo. Eso no es velar por los intereses de Vigo, no es velar por los intereses de la ciudad. Óscar.
Pues a mí lo primero que me llama la atención de todo esto es que no deja de resultarme curioso cómo para el alcalde debe ser que hay plenos que por su antigüedad en el tiempo, como fue el caso del que citó tantas veces respecto al tema de la Cruz del Castro, que había un pleno del 81, que había aprobado, que aquello no era un monumento franquista, etcétera, etcétera. Ese pleno le resultaba pues algo así como la Biblia, o algo que no podía ser cuestionado de ninguna manera. En cambio, yo tengo aquí delante el acta del Pleno del 2000 en la que se cede a la ciudad el Bernardo Alfageme, y bueno, deja alguna serie de cuestiones bastante claras que parece que se han olvidado. Entre otras muchas cosas, dice que la propuesta de donación tiene su origen, como revelan los informes, en el interés manifestado por la Consellería de Patrimonio Histórico, que, conocedora de la existencia de un expediente de despiece del buque, inició toda una serie de trámites conduciendo a la evitación de la desaparición del pesquero. Conservarlo, voy a los puntos concretos, conservarlo en el patrimonio cultural marítimo por razones que resultan obvias, teniendo en cuenta que esta unidad pesquera está considerada por los expertos como una de los últimos exponentes de la historia de la construcción naval de la primera mitad del siglo. Vale. Aparte de que es un barco que tiene un valor cultural indiscutible, porque era un... O sea, yo quiero ver cómo iba la gente a ganarse la vida al gran sol en un barco remachado, y no lo quiero ver en el medio de una rotonda. Quiero acercarme, quiero entrar, quiero poder palpar esa parte de la historia de la ciudad. Entonces, este era el acuerdo de donación, que se le diera un uso cultural al barco. Hombre, un uso cultural al barco, desde luego, no es plantarlo en medio de una rotonda. Hay más cuestiones. El plan de ordenación municipal establece que por esa zona de ahí tiene que pasar en el futuro un túnel. Hombre, estoy seguro de que se puede hacer el túnel sin necesidad de tirar lo que haya encima, pero de la misma manera creo que también, y aquí a lo mejor José me puede orientar un poco más, creo que también toca la avenida, el plan. Entonces, bueno, es un gasto absurdo totalmente, y bueno, y en este momento en el que la ciudad está pasando pues unas dificultades importantes, barrios como Colla, barrios como el Calvario, barrios como Teis, los barrios obreros de la ciudad de toda la vida están pasándolo especialmente mal. Parece un absurdo y un capricho, igual que el de mantener la cruz en su momento, pues dejar el barco donde está. Marcos. Ben, vai por diante o meu respeto á decisión municipal, neste caso do Concello de Vigo, non? Os compañeros e compañeras que estades aquí tedes moito máis que dicir que eu como alcalde de Salceda. O que sí quería centrar o debate na segunda cuestión que comentaba Xosé Sánchez, que é sobre a conveniencia de que o Bernardo Alfageme, que é un vasco histórico, tal como se comentou agora aquí, deba ou non estar precisamente non no seu medio natural histórico, que é o mar, non? Máxime cando na cidade de Vigo existe un museo, como é o Museo do Mar, nun espazo que agora que non nos escoita nem nos mira ninguén, eu amo profundamente e levo pasado por ali algúns dos mellores momentos con a miña filla nestes últimos anos, porque é un sitio que me parece que está verdadeiramente desaproveitado desde todos os puntos de vista na propia cidade de Vigo. Existindo ese Museo do Mar, esa obra maravillosa de Aldo Rossi e de César Portela, eu creo que barcos como Alfageme deben de estar nese espazo pensado precisamente para a visión e a vocación marítima que ten na súa orixe a cidade de Vigo, non? Ás veces a delgada línea que hai entre o digno e o hortera pois a traspasamos precisamente nas decisións públicas, neste caso municipais, non? Eu aposto dende logo por espazos onde a vegetación e as plantas sexan as protagonistas, e en todo caso achicando un pouco no concepto que comentaba antes, para non caer a veces na horterada, apostar por elementos escultóricos sinxelos e en todo caso escalados e acordes e contextualizados co espazo donde se ubica neste caso unha rotonda, pode ser un parque ou pode ser un elemento etnográfico que recuperas. Por lo tanto, eu creo que está descontextualizado a decisión dende o punto de vista sociolóxica, social e económica, e iso estades comentando vos, e dende logo un debate que se está dando na propia cidade de Vigo, pero creo que o máis grave de todo, e é unha mostra máis de que no noso país non aproveitamos os enormes recursos que temos. Por certo, e o comentaba agora Óscar González, creo que o que recibimos en herdo, temos a obriga de darlle en herdo
aos nosos fillos, a miña filla, se quis máis longe, a todos os nenos e nenas da cidade, porque creo que este país está unha vez máis desprotexendo un elemento do seu patrimonio histórico, neste caso vinculado ao mundo marítimo. Enrique. Bueno, creo que sobre este tema, lamentablemente, íbamos a estar todos de acordo. Digo lamentablemente porque estaría ben que estivese alguén do PSOE aquí para defender a outra postura, non? Porque todos valoramos que no ano 2000, cando foi o pleno para recoller este barco, todo o mundo, todo o pleno estaba de acordo en que tiña que ser un fin didáctico e cultural. Dende logo, na glorieta del campo da Avenida Castelao, nin vai ter un uso didáctico, nin vai ter un uso cultural, vai estar ali de adorno. E ao final imos gastar 1 millón de euros, porque ese vai ser o coste final, 1 millón de euros, en ter un barco que, como decíades en calquera momento, 1 millón de euros, porque hai que sumarlle os 500.000, o medio millón que custou a restauración. Que ya están gastados. O Concello de Vigo recibiu o barco. Para colocarlo medianamente ben, hubo que gastar medio millón de euros. Para transportalo hai que gastar 300.000 e para colocalo hai que gastar 100 e pico mil euros. Vale, aí temos 1 millón de euros para colocar un barco nunha rotonda, destrozando unha praza, unha rotonda que a moita xente lle gustaba tal como estaba. Como decía Xose, realmente era algo bonito ver todo aquel verde, toda aquela arboleda que estaba nunha praza tan fría como esa rotonda, non? A rotonda da Avenida Castelao. Entón aí xa temos que gastamos 1 millón de euros para que simplemente pois un encabezamento do alcalde en que ao final vaise colocar aí. En vez de realmente chegar a un acordo co resto da oposición, agora xa é un pouco tarde porque ten non somente a oposición, sino que ten os veciños enfrente, e no seu momento sí que se tiña que valorar a situación de cal era a mellor opción, esa rotonda, o Museo do Mar ou algún sitio alternativo, pero dende logo ten que haber unha solución. O Concello é o propietario do barco. Ese barco non pode estar eternamente no mar porque outra vez gastamos medio millón en restauralo para que dentro de 10 anos haxa que gastar outro medio millón porque xa vai perdendo cada ano que pasa no mar. Na rotonda, bajo a rotonda, claro, vai estar tamén cada certo tempo mantemento, rehabilitación e simplemente para estar aí. O sea, o coste do barco vai existir, este nun sitio ou este non outro, pero realmente hai que valoralo, hai que falar cos técnicos cal é o mellor sitio e non solamente a nivel de coste e mantemento, sino, sobre todo, tamén valorar cal é o sitio adecuado para que a cidadanía a xente poida coñecer ese valor histórico, ese valor de traballo de Barredas a mediados do século XX e que iso poida ser valorable no patrimonio cultural vigués. E iso, na glorieta, dende logo non vai existir. José. Bueno, máis ou menos xa está dito, como decía o compañeiro, estamos prácticamente de acordo, non? Para mí hai dous cuestións fundamentais. Unha, a falta de respeto aos acordos do Pleno. O Pleno, estáis máis de acordo con ele ou non, representa a vontade popular e este señor alcalde, pois, non lle parece non lle gusta respetar a vontade popular. Entón, para mí, ese é un punto importante porque dá idea do talante do alcalde que temos aquí en Vigo, non? Bueno, que temos en Vigo e temos en outros moitos sitios, porque o de non respetar acordos plenarios non é cuestión só de Vigo. E a segunda parte é as prioridades que ten o alcalde. As prioridades que ten o alcalde é para satisfacer o seu ego, poñer un barco en medio dunha rotonda, priorizando o gasto en eso, en vez de satisfacer as necesidades sociais, pois non só da veciñanza de Colla, non, sino de todo, perdón, de todo Vigo. Yo tengo dos dudas, me surgen dos dudas. Una, lo que apuntaba antes Xosé de la concesionaria. ¿Quién está ejecutando esas obras? Y otra, ¿quién ha presupuestado todo ese trabajo? Porque claro, a mí me llama la atención que 600.000 euros solo por trasladar y colocar el barco en una rotonda. Los 500.000 de la restauración ya están gastados, vale. Pero 600.000 euros, por muy grande que sea el barco, trasladarlo, ¿que dónde se encuentra en este momento el barco? Está en Bouzas. En Bouzas. Trasladarlo desde Bouzas a Colla, me llama la atención que cueste tanto. Sí, es que hoxe mismo acabo, y lo anuncio tamén aquí en el programa, ¿no? Xa hemos anunciado de que nos vamos a dirixir directamente por esas preguntas que facía usted, es decir, por esas preguntas que facía ustedes,
y que no lo miramos nada, pero nada claro cómo ha sido todo el procedimiento, ni todo el proceso y dónde va a salir esos cartos, porque al final se va a pagar, evidentemente, ¿eh? Y esa empresa va a tener también beneficios sobre ese trabajo. ¿Y cómo se le va a pagar, no? Hay unas dudas sobre el procedimiento que no está nada claro. ¿Y si no Total, se que nos vamos a ir ejecuta? y remataba con esto, Sí. precisamente, que nos vamos a ir al fiscal general de Galicia y se lo vamos a plantear. Oiga, mire, los vecinos, con todos los datos que hay, o sea, partindo, por ejemplo, partindo del inicio del incumplimiento plenario, luego todo lo que se esconde en toda esta que... Vamos a ver, ellos no son xuristas, son funcionarios del Concello, pero no he tenido el acceso a todos los papeles. Si no, ya estaríamos en el xulgado, evidentemente. Entonces lo que preguntamos es al fiscal, mire, señor, aparte que es un concello que está investigado en este momento por la Fiscalía, no sería ninguna sorpresa para el fiscal, sería una más. Es decir, oye, mire, señor fiscal, investigue porque hay dudas razonables, muy razonables, de que aquí no se están haciendo las cosas correctamente. No sé si legalmente, pero nos tememos que no se están haciendo las cosas bien, sobre todo por el ocultismo que nos tenemos que ir enterando prácticamente por cosas como lo que comentaba antes, ¿no? ¿Qué empresa está ejecutando las obras, José Luis? ¿Lo sabéis? Ahora no te lo puedo decir exactamente. ¿Pero es una concesionaria del No, la concello? empresa no. Es decir, la empresa, la propietaria de los camiones, de las máquinas, esa es una empresa subcontrata, legal, entonces. Ajá. simplemente esta concesionaria. Ajá, vale. Y perdona que no te diga, no, porque es decir, en un momento dado el fiscal tendrá que... Cibis lo dices Global, ti, que me sí es parece una bien. concesionaria del Concello de Vigo, sí. entonces. No quiero decirlo porque eso es un tema que vamos a trasladar ao fiscal. Sí, es la concesionaria que fai unos meses recibió la concesión de la empresa esta que recibió, es esa empresa que recibió la concesión del mantenimiento de los viais, asfaltado, etcétera, ¿no? Una ampliación, porque si hubiera sido una nueva concesión tenía que haberse pasado y evidentemente por libre competencia, por libre información, concurso, claro, etcétera. claro. Pero como es una ampliación de una concesión, ha pasado por los canales que han querido ellos que pase. Todo muy, para nosotros, oscuro. Como mínimo, para que el fiscal pregunte a este concello dónde está el trámite, cuál ha sido el proceso administrativo, dónde ha habido la publicidad de la concurrencia pública, etcétera, y que evidentemente quien ha valorado, como decía usted, que eso valga 300, 600 o 700, ¿no? ¿Qué pasa si finalmente no se pueden ejecutar las obras? Porque yo imagino que si hay una concesión, también habrá una indemnización. Pues témome que el gran problema de la concesionaria no va a ser ese. Insisto, es decir, igual que en un momento puede cobrar 300 o 400 en 20, 30 años o cuando quiera, o en los millones que va a cobrar cada año por su trabajo de mantenimiento de los viais de la ciudad, pues también estoy convencido que puede asumir lo contrario. Eso no nos preocupa a los vecinos demasiado, es decir, el tema de las concesionarias sería un tema longo para falar, ese sería otro tema. Pero bueno, Sí, pero lo que nos refiero corresponde... a que si no se gastan esos 600.000 euros casi que vale la ejecución total de la obra y hay que pagarle una indemnización a esa empresa porque no se haya podido ejecutar la obra, al final los ciudadanos pagamos igualmente. Estoy casi por asegurar que esa empresa no va a pedir ningún tipo de indemnización. Vale. Óscar. Y hay una cuestión muy curiosa. Yo vivo en Calvario, ¿vale? Y a unos 200 metros de mi casa hay hace... no sé, 6, 7 meses, un descampado que se estaba pues habilitando para un aparcamiento en superficie y demás, porque es un barrio en el que es francamente complicado aparcar. En todo momento hubo un cartelito colocado mientras se hacía la obra en el que decía el número de la licencia, el coste de ejecución, quién era el arquitecto o no sé el cargo exacto que dirigía la obra. ¿Dónde está esto en la rotonda de Colla? ¿Dónde está esto con esta obra? Es una cosa muy llamativa. Y ocurre una cosa, además, que entronca con esto, que es yo creo que hay incluso un atisbo de inconstitucionalidad en esto. ¿Por qué? La Constitución prohíbe la arbitrariedad en las decisiones de los poderes públicos. Vale, en el momento en el que un pleno municipal dice, señores, que esto no se hace, y esto se hace, pese a todo, ya no solo por eso, sino por el hecho de que además no conocemos cómo se ha adjudicado la obra, en qué condiciones,
cuáles han sido los requisitos técnicos que se han... No conocemos nada, es una decisión que realmente parece encajar en lo arbitrario. Yo creo que hay muchas dudas en el aire y que seguiremos hablando de este tema, este conflicto seguirá abierto porque evidentemente por un lado intentarán continuar con las obras, que es el propósito final, y por otro lado pues, los vecinos se toparán de frente pues, para impedirlo. José Sánchez, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Gracias a vos. Nosotros continuamos con más asuntos. A la vuelta de publicidad vamos a hablar de bienestar social, de competencias en los concellos y vamos a tener con nosotros aquí a dos personas, a dos beneficiarios del Risga que nos contarán cuánto reciben al mes y les aseguro que será asombroso. Así que ahora volvemos. Restaurante Hotel Antón. Espectaculares vistas a la ensenada de San Simón y Ría de Arcade, para disfrutar de la cocina tradicional gallega y artesana. Especialidad en parrilladas de mariscos y pescados de la ría. Calidad y atención en la mesa. Y para alojarse, un ambiente cálido en acogedoras habitaciones. Restaurante Hotel Antón. Para tus momentos más íntimos y también para tus celebraciones en familia o de empresa. Restaurante Hotel Antón, un restaurante con hotel donde cada celebración será un día inolvidable. Nueva gerencia, renovadas instalaciones. Restaurante Hotel Antón. Te podríamos decir un montón de cualidades de lo que queremos anunciarte, pero mejor que te lo canten. Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de Betanzos. Bueno, está todo muy bien menos lo del repolo de Betanzos, porque en Os do Resero todos nuestros productos los hacemos en casa, son de casa. Ven a degustar nuestros cocidos, ven a degustar un buen cocido gallego con todo lo de la canción y su buena carne, su tocino, su choricito. Es una de nuestras especialidades. Os do Resero, en la salida de la autovía de la Cañiza, en dirección a Crecente, Os do Resero. Lavadora AEG, 8 kilos de carga, 1400 revoluciones, programa de vapor, inverter, display LCD, A Triple Plus, por tan solo 488 euros. Si quieres encontrar las mejores ofertas en electrodomésticos, búscanos en la calle Jaime Janer, 30, en Marín, Pontevedra. Romanticismo, naturaleza, espacio, calidad. El día más importante de tu vida, quieres que todo salga perfecto. Restaurante Manolo de Oporriño. 25 años de experiencia para que tu boda sea inolvidable. Si te casas en 2015, consúltanos. Restaurante Manolo de Oporriño. Garantía de éxito. Diseño, calidad y elegancia en Gómez Hogar. En Gómez Hogar encontrarás las últimas tendencias en decoración e interiorismo. Alfombras, cortinas, lámparas, estores, sábanas, mantelerías, toallas. Todos los productos para tu casa de las marcas más exclusivas. Primeras calidades para hacer de tu hogar un lugar único. En Gómez Hogar te ofrecemos asesoramiento personalizado. Decora tu casa con gusto. Elige Gómez Hogar. Visite nuestras tiendas Gómez Hogar, en Curro y en Caldas. El placer de comer está en Peregrinus Restaurante. Somos especialistas en preparar el pulpo. Todos los días contamos con una pulpeira para el mediodía y la noche. También preparamos deliciosas carnes a la brasa. Tenemos menú con churrasco por solo 7,50 euros. Visítanos en Ourense y ahora también en Vigo. Restaurante Peregrinus. Estamos en calle Urzaiz 5, en el centro de Vigo.
Complejo Hostelero Os do Resero patrocina este programa. €242 millones gastan los concellos gallegos en asistencia social, un 20% de su presupuesto. Y lo curioso es que gran parte de esos servicios que prestan los concellos son competencia de la Xunta. Pues bien, con el nuevo plan que ha diseñado el Ministerio de Hacienda, en un año tiene que estar traspasadas esas competencias a la Administración autonómica. Y claro, nosotros nos preguntamos si los concellos son la administración más cercana a todos los ciudadanos, si se traspasan esas competencias, ¿cómo va a tener el ciudadano acceso a la Xunta de Galicia y a los órganos que le tramitan o que les ofrecen esos servicios? Bueno, pues esa es la duda que tienen los concellos y que tenemos todos nosotros y que vamos a tener hoy, a tener la oportunidad de poder debatir y de poder resolver. Pero antes de entrar en profundidad en esa materia, tenemos con nosotros hoy a dos invitados. Tenemos a Francisca Gestoso y a Miguel Ángel Cabaco. Muy buenas. Hola, buenas noches. Ellos son dos beneficiarios de la Risga. Y la semana pasada hablábamos aquí de cuánto cobran de media los ciudadanos que son beneficiarios de esta renta y decía, apuntaba Óscar, yo conozco a ciudadanos que cobran 30 euros. Y nos echábamos la mano a la cabeza, no es posible. Pues bien, esos ciudadanos o esa mujer que cobra 37,80 euros exactamente es Francisca. 37,28. Ah, 37,28, menos todavía de lo que yo tenía anotado. Sí. Francisca, ¿cómo es posible? Porque yo cuando tramité los papeles estaba con una pareja. Me separé de la pareja, pero la pareja evidentemente sigue viviendo en mi casa, porque no tiene a dónde ir. Y consultamos con un abogado, yo no lo puedo echar de casa, pero la Xunta de Galicia lo computa conmigo. Entonces por eso a mí me dan lo que falta hasta los 465. ¿Y a su pareja le dan el resto? 426. Cobra de RAI. ¿Y cómo es posible que usted viva con 37 euros? Eso le pregunté, pero dicen que la ley está así. Un abogado a mí me dijo, la ley también está en que si yo lo echo de casa como ellos quieren, o me aconsejó la asistenta social, él va al juzgado y una patrulla de la policía local me lo trae de vuelta a casa, porque es su hogar. Pero, ¿vuestra situación personal cómo es? ¿Estáis separados? Estamos separados, pero viven en el mismo domicilio que yo, porque pero ya si estábamos viviendo en el mismo domicilio. Pero si estáis separados, ¿por qué está obligado a vivir en ese domicilio? No está obligado, pero él no tiene a dónde ir. A él, con la RAI, nadie le alquila una casa. Hoy en día, para alquilar una casa tienes que tener un contrato de trabajo. Entonces, él no puede irse. Por lo tanto, compartimos la misma vivienda, pero evidentemente no compartimos vida. Yo solicité, cuando yo me separé de él, fui a junto de la asistenta social, le hice una declaración jurada. Él a veces ya marcha de casa para que no tengamos malos rollos ni nada por el estilo. Está días con unos amigos, otros son la RSP, pero claro, llega un momento en que él también tiene que volver. Él tiene una habitación en la casa y es la que ocupa, pero su vida y la mía están separadas. ¿Qué ayudas tienes, Francisca, además del Risga? Bueno, mis hijos. Pero bueno, mis hijos tampoco. Tengo uno en casa que es repartidor de pizzas y cobra muy poco. Tengo otro que de vez en cuando me manda algún dinero, pero estás viviendo de la mendicidad. Estás viviendo de ayudar en la RSP para que ellos me ayuden a mí con alimentos. Y estábamos hablando, de hecho el tema que tratamos ahora son los servicios sociales, las prestaciones que dan los concellos, y en el caso del concello de Vigo no recibe ningún tipo de ayuda No, porque no debo ningún mes de alquiler. Como no debo ningún mes de alquiler, ya no me aceptaron la solicitud para pedir la ayuda. Me dijeron que tenía suerte, que no debo recibos. O sea, usted cobra 38 euros al mes únicamente, sí.
y va a solicitar una ayuda al Concello de Vigo, en su caso que le corresponde, y dice que no tiene derecho a una ayuda. No lo entiendo. Porque dice que no debo recibos. Me dicen, los recibos que debe de casa, no tengo. No me van a cortar la luz, no me van a cortar el agua, porque yo lo pago. Entonces, ellos creen que no me merezco ninguna ayuda. ¿Y que lo paga gracias a la ayuda de sus Gracias hijos? a la ayuda de mis hijos, gracias al que vive en casa, que cobra sobre 350, 380 euros, y entre lo de él y lo mío es lo que pagamos la vivienda. ¿Vive de alquiler? ¿Es de alquiler la Sí, claro, vivienda? yo pago 400 euros de alquiler. Y entonces, cuando necesito algo, porque no nos llega, evidentemente, llamo a mí, o me llama mi hijo a mí desde Portugal, y le digo, si puedes, mándame algún dinero, y él, lo que puede, también me ayuda. Bueno, Miguel Ángel Cábaco, en tu caso cobras 293,15. Correcto, yo en mi caso cobro ese dinero porque llega el cuarto año de risga, entonces cuando llegas al cuarto año de risga te lo bajan, te quitan la ayuda complementaria por menores. Yo tengo 3 niños, somos 5 miembros, 3 menores. Mira, me dicen que lo coja él, chicos. Vale, sí. Pues yo cobro ese dinero con 3 menores en casa, somos 5 en casa y tenemos pagamos 300 euros de alquiler, lo cual los 293 ya no pagan ni el alquiler, o sea que imagínate los números que tenemos que hacer nosotros para poder sobrevivir. Como aquí dice la compañera, es una problemática que ahora están sufriendo también las mismas trabajadoras sociales, porque aquí debía de haber una cantidad de trabajadoras sociales más amplia y no la hay. En concreto hay 5 o 6 ahora mismo de baja por depresión. Creo que había en el Concello de Vigo debía haber unas 40 y tantas trabajadoras sociales y creo que solo hay 17. Entonces es normal que ellas no puedan hacer su trabajo porque ellas también están protestando. Nosotros no le echamos la culpa a estas señoras, se la echamos completamente, nos sentimos concernidos y en contra de este señor alcalde que nos ha caído en desgracia, este señorito de medio pelo que tenemos aquí, de alcalde, que no mira ni atiende a la gente. Estuvimos ahí manifestándonos por este tema 22 días en la Cruz del Castro, acampados, hasta que a mí me reventó una variz de una pierna y no pudimos seguir con la acampada. Esta mujer. En tu caso, 293 euros, 5 personas en casa. 5 miembros. ¿Cómo os la arregláis? ¿Solamente recibes esos 293 euros? Solo recibo esos 293 euros y este mes mismo tengo una carta conforme me han denegado una ayuda de emergencia porque dieron los cheques famosos sociales, que no sé si lo repartieron en condiciones o no, pero no es normal que a una familia le den 1.300, a otra 4.000, a otra 7.000, a otra 5.000, cuando aquí los atrasos de risga no existen. Y entonces a esta señora, Paqui, a mi compañera, no le dieron nada, ayuda social, cobrando lo que cobra de risga. Pues tenemos que hacer muchos números y buscarnos por la vida un poco para sobrevivir. Pero ¿En tu caso pagas alquiler también? Sí, alquiler de 300 euros, con 50 céntimos. O sea que lo que cobro de risga no me llega. Hemos tenido una reunión, unas palabras, una conversación telefónica con la concejala de la Xunta, Bravo Bosch, que dice la delegada territorial. Sí, la delegada territorial, que dice que para el mes de enero tiene 4.000 expedientes encima de la mesa, va a intentar revisárnoslo y cuando me toque el mío, de hecho aquí está la carta conforme cobro esos 293 de octubre de este año a octubre del año que viene. A ver si me pueden dar el risga B, entonces me darían un complemento que hay ahora por alquiler, que serían 570 y pico euros, que bueno, con eso podríamos vivir. Nosotros no podemos en este caso. ¿Su mujer no tiene ningún tipo de ayuda? No, ninguna. La que cobra el risga en este caso el risga está a su nombre. Yo estoy como, soy su marido y entro en el tal. Nos hacen hacer cursos de tal, sacarle eso y bueno, nosotros cumplimos todos los requisitos que ellos nos mandan. Pero nada, no hay otro ingreso. El único ingreso que hay es el risga. Pero si cumplís los requisitos, ¿qué pasa? ¿No hay partida suficiente? Pues parece ser que no hay partida suficiente y bueno, es mejor gastar el dinero metiendo barcos en las rotondas y haciendo escaleras mecánicas y haciendo humanizaciones, que este señor es lo que hace, y las partidas de bienestar social pues se quedan desprotegidas y él dice que da un dineral, protestando ahí dio 100.000 euros más, o sea, una limosna, y nada, no llega para todos esto. 700 familias se han quedado sin cobrar nada en el cheque social. Bueno, Marcos, como alcalde, como... Ben, a situación é dramática para moitas familias.
sobre todo aquelas parados de longa duración. Sabemos que a solución, e eu creo que o que creo a inmensa maioría das persoas que están nesa situación é un posto de traballo, e creo que ademais as administracións teñen unha responsabilidade, non toda evidentemente, pero sí unha responsabilidade. Creo que hai que fuxir do modelo que neste caso ten o Partido Popular, falo do caso galego, esa visión da caridade e da beneficencia como o sistema de redistribución da riqueza. Eu creo que hai que garantirlle unha renta básica a todas as familias e sobre todo acometer o proceso competencial, que é o que arrincabas ti co dato de que os concellos estamos asumindo como competencia impropia, neste caso os sistemas de benestar social e igualdade, e tamén asumindo competencias no plano laboral, que apenas temos capacidade, sobre todo cando o sistema español, por desgraza, está descentralizando cada as comunidades autónomas dende un punto de vista da financiación, e nos trasladan despois, posteriormente a nós, no caso galego, pois esas competencias impropias, e ademais somos a administración máis anémica dende un punto de vista financiero, porque dende que a democracia en España botou a andar, se solucionou a financiación autonómica, pero non se solucionou aínda a financiación dos concellos. Quixera reivindicar, o fixeron xa os compañeros e compañeiras, o papel das traballadoras sociais, das educadoras familiares. A verdade que estou orgulloso do equipo que montamos, anticipándonos, por certo, no ano 2007, e aproveitando as dinámicas que da Xunta e a través do Consorcio Galego de Benestar, dese sistema galego de benestar que se instaurou no goberno bipartito, neste caso na área que levaba o nacionalismo, porque creemos que este tema hai que acometelo entre o conxunto das administracións que teñen competencias en Galicia e moi especialmente no principio de colaboración. Ollo, o truco que houbo xa nos gobernos de Fraga foi que a través da subvención os concellos fóramos asumindo traballadores sociais que pola vía laboral esas subvencións temporais se transforman en servicios estructurais e, polo tanto, a través de sentencias judiciais ou pola vía laboral, os concellos nos cargamos de traballadores que neste momento son fundamentais, pero que debían de estar financiados, e esa filosofía precisamente que se está instaurando no Estado español neste momento, e que, por certo, a Xunta do Sr. Feijóo intenta, a través da famosa lei, que de alguma maneira pois deriva outra vez aos concellos esas competencias, pois creemos que entre todos e todos temos que ter unha opción, e creemos que ten que ser a través de un modelo consorciado como era e como é o Consorcio Galego de Benestar. José Luis. La situación que nos han comentado aquí, por desgracia, es la de muchas familias en estos momentos en Vigo, en Pontevedra, en Galicia y en España. La ley que se ha aprobado, la 27/2013, si no me equivoco, de sostenibilidad y reordenación de lo que es los servicios de la administración local, es una ley que lo que intenta es reorganizar las competencias de los servicios, es decir, tenemos que intentar optimizar al máximo nuestros servicios, nuestros costes, y no tiene sentido pues que competencias o servicios que deberían de ser suministrados por la Xunta los esté dando un ayuntamiento, o servicios que deberían ser dados a través del Estado Nacional pues se estén dando a través de una comunidad autónoma, ¿no? O a través de varias entidades, suponiendo un esfuerzo muchísimo más grande en la gestión. Eso es una realidad. Muchísimas veces las ayudas llegan tarde y mal por la complejidad que supone poner de acuerdo diferentes entidades. Entonces, a priori, la ordenación o reordenación de las competencias dentro del Estado es positivo. Lo que pasa es que aquí tenemos que diferenciar dos cosas, ¿no? Que es un poco lo que se le achaca a la ley. Una cosa es quién tiene la competencia y otra cosa es quién ejecuta el servicio. Está claro que el ayuntamiento es el organismo más cercano al ciudadano, eso es indudable, y actualmente el ciudadano es el que está acostumbrado a ir. En estos momentos, y la ley lo marca, que a 31 de diciembre del 2015 tienen que estar esas competencias trasladadas, pero estamos hablando de competencias, no de ejecución de servicios. Es decir, lo normal, la Xunta en este caso, porque estamos en Galicia, se lleguen a acuerdos con los diferentes ayuntamientos para que la financiación salga de la Xunta de Galicia, pero la ejecución del servicio siga en el ayuntamiento, o en función de cómo se negocie o cómo se pueda estipular en cada uno de los casos. Porque, repito, aquí lo que tiene que primar es el servicio al ciudadano. Entonces,
repito, esto es importantísimo. Una cosa es quién tiene la competencia y otra cosa es quién ejecuta el servicio. En estos momentos, lo que no podemos tener es servicios duplicados o triplicados por diferentes administraciones, por Xunta, Diputación y ayuntamientos. Por una cuestión de coherencia es lógico reordenar a nivel competencial esos servicios. Entonces, primero, sabemos quién tiene la competencia de este servicio, la Xunta o el ayuntamiento o el Estado. Vale. Ahora, ¿quién ejecuta ese servicio? Ya ahí se tendrá que poner de acuerdo la Xunta con los respectivos ayuntamientos, las diputaciones, para que quien ejecute ese servicio, quien da ese servicio, sea uno solo. Y después la parte de financiación, que es importantísima. Se saca una ley. Ahora hay que obtener la financiación de ese servicio. No puede ser la situación que se ha tenido hasta ahora, cuando estábamos hablando de la época de bonanza en España, que como parecía que el dinero nos podía entrar por cualquier parte, lo importante era prestar el servicio sin importar de dónde se obtenía esa financiación. Yo creo que la mayoría de los servicios eran como un cheque electoral, ¿no? Sí. En ese momento. Sí, se utilizaba. Y ahora que no hay, pues es cuando hay una sobrecarga que no se puede tirar de ella. Totalmente. Entonces, la reordenación de los servicios a nivel competencial es importantísimo. Los acuerdos para que se puedan ofrecer esos servicios en condiciones y con cercanía al ciudadano es importantísimo. Y la tercera pata, la parte financiera. Se necesita la financiación adecuada para llevar a cabo todo este tipo de servicios, como la ley de dependencia. Tú no puedes sacar una ley como fue la de ley de dependencia sin financiación. No estás realmente permitiendo dar el servicio. Sí, pero sí es cierto que hay una realidad, y es que estas dos personas, como ejemplo de muchas familias que ingresan, pues eso, 30 euros, 200 euros al mes, ¿qué pasa con ellas? Porque mientras tanto se reorganice, se unan esfuerzos, ¿qué pasa con esas familias? Es que el problema principal, vamos a ver, la gente lo que necesita es trabajo. Y en estos momentos eso es lo que más escasea. Lo comentábamos antes. ¿Cómo puede ser? Vigo partía de una situación en el 2007 de casi 8.000 comercios. En media cada comercio tenía contratados sobre 2,7 personas. Fijaros, estábamos hablando de un volumen cercano a las 22.000 personas, 22.000 personas trabajando en el comercio en Vigo. El comercio es un motor dinamizador de la economía. Si tú no haces nada para, desde un punto de vista de la administración, variar las condiciones de entorno para facilitar el desarrollo económico de una sociedad... ¿Eso se está haciendo, José Luis? En Vigo no se está haciendo. En Vigo y a nivel autonómico. Estamos hablando tanto competencias de concellos como a nivel autonómico. Yo la competencia que más conozco es la del concello, que es la que me permito hablar en ese sentido. Y yo personalmente llevo el área de turismo y de comercio en la oposición, y yo te puedo garantizar que a nivel de comercio no se está haciendo, y a nivel de turismo incluso hace unos meses reconoció el propio concejal de turismo y el alcalde que era la asignatura pendiente. ¿Cómo puedes dejar sin actuar sobre el 20%, perdón, sobre casi el 22% del valor añadido bruto de la ciudad? Eso no se puede permitir. Estamos hablando que ahora hay cerca de 4.500 comercios abiertos. Eso es empleo perdido y no se está haciendo absolutamente nada. La gente no quiere ayudas, quiere trabajo. Y hay que pisar en el suelo para crear eso. Óscar. Pues... ¿qué te voy a contar yo, llegados a este punto? Lo primero de todo, efectivamente, pese a lo que algunos comentaban, pues la semana pasada hay personas que cobran 37 euros de risga, y el problema es que la risga como tal es una ayuda social que está mal planteada. Está mal planteada desde el punto de vista de que el caso, por ejemplo, de la compañera de Paqui, bebe de que es una ayuda que se computa por unidad familiar, no se computa por individuo. Pero si hay una separación, a eso es lo que yo me refiero, si hay un divorcio o una separación, ¿cómo es posible? Pero cohabitan. Ese es el problema, y eso es algo que debería estar en la competencia de un funcionario, vamos, el más básico de cualquier administración pública, el poder verificar algo como esto y actuar en consecuencia. Pero la ley, en ocasiones, es tan estricta, que es injusta, en más ocasiones de las que debería. De hecho, de leyes injustas en este país, sobre todo un tiempo a esta parte, sabemos bastante, entre otras por la ley Mordaza que nos aprueban en breve. Pero bueno, la partida de trabajadores sociales, incumple la ley, la de aquí, de esta ciudad de Vigo. Es decir, la ley establece que debería haber una trabajadora social por cada 8.000 habitantes. En Vigo estamos en una media de una por cada 17.000. Claro, ¿cómo no se van a deprimir? ¿Cómo no van a tener unas cargas? Aparte, ser trabajador social no es precisamente una fiesta, es una
Es un trabajo duro, es un trabajo en el que la gente se enfrenta a situaciones muy difíciles, y yo parto de la premisa de que para eso uno es de una pasta especial. Entonces, si eres de una pasta especial y tienes que enfrentarte a esas situaciones cotidianamente, además con la impotencia que tiene que generar ver que no puedes dar soluciones, claro, es que es normal que se deprima. Es que lo que es un milagro es que haya algunas trabajando todavía. Ellas se han puesto en contacto han dirigido un escrito a la alcaldía en el que le comunican que se ven imposibilitadas para atender las necesidades, demandas y derechos básicos de los ciudadanos debido a la falta de recursos humanos y técnicos. Hasta donde yo sé. ¿Han acudido al valedor? Sí, efectivamente. Sí, también tengo el escrito que han presentado. Pero hay incluso otro problema, y yo creo que es el que subyace detrás de todo esto, y es que la ayuda social, aparte de que en este país, por desgracia, se concibe como una especie de limosna, cuando es un derecho que tenemos todos, porque todos pagamos impuestos, todos consumimos, a todos nos cuesta dinero vivir. Es triste el sistema que nos hemos creado, pero es así. El enfoque que se le da a la ayuda social no es preventivo, es reactivo. Es decir, tú primero ten el problema, lo que comentábamos antes, no te voy a dar una ayuda para el alquiler porque aún no lo has impagado. Claro, pero eso es lo que me parece incoherente. Si un ingreso de 30 euros al mes, ¿cómo puedes pagar un alquiler? No tiene sentido. Terminas con un infarto, como yo. A mí me dieron 3 infartos. Ponte el micro, sí, Francisca. Terminas con un día infartas, te dan 3 infartos, parada cardiorrespiratoria, 2 stents, y bueno, dices, bueno, hasta aquí llegué. Pero fíjate, Francisca, yo voy más allá. Yo soy una trabajadora de la Xunta y estoy viendo la documentación que usted me ha presentado y veo si le corresponde el RISGA o le corresponde otra ayuda. Y veo que su único ingreso son 30 euros. Sin conocerla a usted, sin conocer su situación, nada de nada. Yo entiendo que con 30 euros no se puede vivir. Pues ellos creen que sí. Ellos creen que sí. Eso es lo peor. Y cuando digo una trabajadora de la Xunta o trabajador, digo un trabajador de un concello, el concello de competencia. Ya. Lo más triste es que yo antes coticé para poder, en su día, por lo menos reclamar lo que me corresponda. Porque yo antes trabajé 12, 14 y 16 horas. Yo soy de hostelería. Yo soy cocinera y trabajé muchas horas. Y coticé. Como coticé y pagué mis impuestos, dije, bueno, el día que me corresponda, que no tenga más remedio, pediré mis ayudas. Pero ellos no lo ven así. Ellos te buscan la manera de poder darte cuanto menos mejor. Y si te pueden marear 11 meses como hicieron conmigo, o sea, no te importa. ¿Usted tuvo que tramitar 11 meses para recibir 30 euros? Desde el mes de octubre, del 12 de octubre del año pasado, hasta el 10 de septiembre que cobré este año, los 37,28. Sí, perdona. Y hay otro punto todavía, y yo en esto soy muy crítico y muy ácido, pero es así. La gente que necesita una prestación social no es un objetivo de mercado para los políticos, no es un porcentaje lo bastante alto de la población para que compense solucionar este tipo de problemas a nivel electoral. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones... Óscar, desgraciadamente, el número creció mucho. Sí, pero fíjate, mira las partidas de este propio ayuntamiento. Llevamos, si no recuerdo mal, 2 recortes en el presupuesto de bienestar social en los últimos 2 ejercicios. Es evidente que no es la partida que más preocupa. Ahora, eso sí, vivimos en una ciudad preciosa. Y yo insisto en lo que decía José Luis, que yo creo que tiene toda la razón del mundo, hay que trabajar. Otra cosa que se estén haciendo o no las cosas o se esté dando el dinero suficiente para esta gente, pero realmente el objetivo de todo el mundo es trabajar, ser autosuficiente, no tener que depender de una ayuda, de un RISGA o de una administración que te dé, bueno, pues es lo que te corresponde supuestamente. Entonces, en materia de empleo o en materia de algo, de mover la economía de Galicia, ¿se está haciendo lo suficiente? Enrique. No, desde luego que no. Y creo que aquí, con estas 2 persoas, estamos vendo un exemplo de para que debería de servir os servicios sociais dos concellos, non? O que plantexabas ao principio, que se intenta recortar a través destas modificacións de leis un pouco
o que son os servicios sociais, o que son as delegacións de competencias dos servicios sociais para, aínda que sexa realmente que quede como titular a Xunta de Galicia e poidan exercer despois as execucións, pero lóxicamente estás intentando quitarlle ese poder aos propios concellos que neste momento, nestes anos, con tantos recortes e onde deberíamos de primar sobre todo o que é a atención a xente máis necesitada que está sufrindo o tema do paro, do desemprego, pois lóxicamente quen está aí, quen está pegado aos cidadáns sempre son os concellos, e os concellos deberían de cubrir ese espacio que non cubre a Xunta de Galicia. Como decía aquí o compañeiro Óscar, a lei moitas veces é injusta, e eses casos deberían de ser sobre todo valorados polos propios concellos, e por eso non se entende que no Concello de Vigo o alcalde e a corporación sexan tan estrictos co tema das traballadoras sociais. O sea, é algo que eu personalmente non entendo. Nestes anos que debería de estar o obxectivo en cubrir as necesidades básicas das persoas que están pasando por un mal momento, precisamente o alcalde se empecina en que todo quede como está e que os trámites poidan estar 6, 7, 8 ou 9 meses, como pasou este ano ou ano anterior, e que non ocurra nada, e que se lle demande, tanto por parte das traballadoras sociais como por parte das asociacións, dos colectivos, que realmente hai que reforzar esa parte da organización dos funcionarios, e que non o faga, e que está incumplindo esa normativa que comentaban de tantos traballadores sociais por cada 10.000 ou 15.000 habitantes, neste momento que son imprescindibles, porque teñen que ver caso por caso e valorar a situación, e como decíades, hai veces que a xustiza pola legalidade non é precisamente o que na práctica acontece, e todo eso hai que valoralo, e hai que darlle un valor económico, como ben decíamos, estes son os anos onde deberían de darse maior importancia ás partidas que son de benestar social e de acción social, e realmente buscar ese retorno do gasto que está facendo o Concello. O retorno ten que ser en beneficio social, en seguridade para a xente que está pasando mal e en emprego. E, por exemplo, o que estaba comentando o compañeiro, gastarse 1 millón de euros nunhas escaleras mecánicas ou gastarse agora mesmo 500.000 euros no transporte e colocación dun barco, que gasto, que beneficio, que retorno? O sea, o gasto sabemos cal é, pero o retorno económico e o retorno social deses gastos cal foi? Nada. No millón de euros de escaleiras da Porta do Sol é simplemente dar unha volta pola Rúa del Duallen e dar a volta, subir por ali. E na colocación do barco non hai ningún retorno, porque ni siquiera hai un retorno cultural e didáctico. Entón, esos son os gastos que temos que buscar, os gastos que realmente nos dean a tranquilidade, poder darlle un mínimo de benestar, de poder manterse a esta xente que está pasando un mal momento durante estes anos, e ao mesmo tempo crear ou dinamizar a política de emprego. E aí, polo menos, intentaríamos facer algo. Bueno, pues quedo pendiente, José, darte la palabra, pero vamos a hacer un alto en el camino y vamos a escuchar unos consejitos publicitarios. No van a ser muchos, así que a la vuelta les esperamos de nuevo aquí. Restaurante Hotel Antón. Espectaculares vistas a la ensenada de San Simón y Ría de Arcade, para disfrutar de la cocina tradicional gallega y artesana. Especialidad en parrilladas de mariscos y pescados de la ría. Calidad y atención en la mesa. Y para alojarse, un ambiente cálido en acogedoras habitaciones. Restaurante Hotel Antón. Para tus momentos más íntimos y también para tus celebraciones en familia o de empresa. Restaurante Hotel Antón, un restaurante con hotel donde cada celebración será un día inolvidable. Nueva gerencia, renovadas instalaciones. Restaurante Hotel Antón. Te podríamos decir un montón de cualidades de lo que queremos anunciarte, pero mejor que te lo canten. Arroz con chícharos, patacas novas, repollo de tanto.
Bueno, está todo muy bien menos lo del repolo de Betanzos, porque en Os do Resero todos nuestros productos los hacemos en casa, son de casa. Ven a degustar nuestros cocidos, ven a degustar un buen cocido gallego, con todo lo de la canción y su buena carne, su tocino, su choricito. Es una de nuestras especialidades. Os do Resero, en la salida de la autovía de la Cañiza, en dirección a Crecente, Os do Resero. Lavadora AEG, 8 kilos de carga, 1400 revoluciones, programa de vapor, inverter, display LCD, A triple plus, por tan solo 488 euros. Si quieres encontrar las mejores ofertas en electrodomésticos, búscanos en la calle Jaime Janer, 30, en Marín, Pontevedra. Romanticismo, naturaleza, espacio, calidad. El día más importante de tu vida, quieres que todo salga perfecto. Restaurante Manolo de Oporriño. 25 años de experiencia para que tu boda sea inolvidable. Si te casas en 2015, consúltanos. Restaurante Manolo de Oporriño. Garantía de éxito. Diseño, calidad y elegancia en Gómez Hogar. En Gómez Hogar encontrarás las últimas tendencias en decoración e interiorismo. Alfombras, cortinas, lámparas, estores, sábanas, mantelerías, toallas. Todos los productos para tu casa de las marcas más exclusivas. Primeras calidades para hacer de tu hogar un lugar único. En Gómez Hogar te ofrecemos asesoramiento personalizado. Decora tu casa con gusto. Elige Gómez Hogar. Visite nuestras tiendas Gómez Hogar, en Curro y en Caldas. El placer de comer está en Peregrinus Restaurante. Somos especialistas en preparar el pulpo. Todos los días contamos con una pulpeira para el mediodía y la noche. También preparamos deliciosas carnes a la brasa. Tenemos menú con churrasco por solo 7,50 euros. Visítanos en Ourense y ahora también en Vigo. Restaurante Peregrinus. Estamos en calle Urzaiz 5, en el centro de Vigo. Complejo Hostelero Os do Resero patrocina este programa. En materia social de los concellos y bueno, si se van a trasladar o no a la Xunta. Y con nosotros también tenemos a dos ciudadanos que cobran del Risga, pues en este caso Francisca 37 euros, 37,28 y 200 y algo, pues 293 Miguel Ángel. Y había prometido darle la palabra a José. José. Bueno, respecto a este tema hay varias cuestiones, ¿no? En principio, como decía, no me lembro o nome, José Luis, que todo o mundo que quere un traballo, pero se a sociedade, se o sistema non lle dá traballo a todo o mundo, lle ten que dar unha renda básica que non ten que ser evidentemente de 37 euros. Se a xente non pode cubrir as súas necesidades máis básicas, pois non está, é unha sociedade enferma, non? Sería unha sociedade enferma. Nos pensamos que, bueno, non é casual de que esta crise o que está tratando de empobrecer a unha parte da poboación para enriquecer a outra, non? Entón non é casual o que pasa respecto ao paro que hai, ou que non as rendas básicas. Tede en conta que o umbral da pobreza en España está en 600 euros. Todo o mundo que cobra menos de 600 euros é pobre. E hai moita xente traballando, xa non que non traballe, sino traballando que cobra menos de 600 euros, que é pobre. Eso por unha parte. Falábamos aquí tamén
dos problemas administrativos que hai, a demora para as solicitudes. Se comentaba de que hai poucos asistentes sociais nos concellos, pero ben é verdade que hai unha lei, hai unhas leis, non sei este ano se a cambiarán, que proíben a reposición do funcionario, que proíben aumentar os funcionarios en todos os sitios, non? Leis que veñen dende a época de Zapatero. E siguen. Entón, se se proíbe aumentar o número de funcionarios, pois van a seguir sendo 17. Inda que este alcalde tivera vontade, van a seguir sendo 17. Eso, por unha parte. Respecto ao tema que falábamos, que era original das competencias, que sí que en principio a idea pode estar moi ben, unha competencia, un organismo, pero que pasa cando a organismo que ten que prestar a competencia, que é a Xunta de Galicia ou o Estado, non o presta. Os veciños van á administración máis próxima, que é o Concello. O Concello lle ten que tratar de solucionar os problemas que ten. Entón, se está metendo nun gasto impropio. Estamos falando xa na actualidade de gastos impropios, é dicir, que tiñan que ser prestados por outras administraciones e non se prestan. Non é cuestión de duplicidades, é que non se prestan adecuadamente. Claro, José, pero si es cierto que el ciudadano va siempre a la administración más próxima, que es el concello, aunque sea informarse. Sí. Y eso lo tiene que saber el ministerio, como cualquiera. Entonces, ¿por qué plantea esta estructura, este paso de competencias a la administración autonómica? Vamos a ver. ¿Es una forma solo de adelgazar a los concellos? O que lle proíbe prestar a lei, o que lle proíbe prestar competencias que non son propias. Esta nova reforma, antes, na anterior lei, había un artigo, non lembro exactamente, que, bueno, permitía aos concellos facer pola porta de atrás, prestar competencias impropias. Agora yo proíbe. Que vai a pasar cando nun concello aparezca unha persoa pedindo pois o de emergencia social, sí que sigue existindo nos concellos un tema de asistencia social, de teleasistencia, a administración que ten que prestar non o presta, porque ou non o presta adecuadamente, porque na Xunta de Galicia se recortan orzamentos tamén. Que vai a pasar? A persona se vai a quedar teóricamente sin que lle preste ninguén. Hasta agora o Concello facía, o Concello eu penso que terá que facelo, inda que incumpla a lei. Marcos, en tu caso, como alcalde, ¿vais a seguir prestándolo? No sé si hay posibilidad de seguir prestándolo aunque no se pueda, no sé. Ben, en primeiro, hai que dar datos, non? Hai un exceso de administracións no Estado español. Creáronse novas administracións, e non se, xa na propia Constitución, no caso das Diputacións é un caso moi claro, hai un exceso de administracións, non? E aínda por riba hai unha liña sempre de pasarlle a pelota ao seguinte, e sempre acabamos pagando o pato os que estamos máis abaixo e temos menor capacidade real, tanto de presión e sobre todo vía subvención. Eu son dos que aposto claramente por eliminar o sistema de subvencións e a vía de subvencións, como no caso de servicios sociais, que se produciu no Estado español nos últimos anos. Eu creo que hai que seguir criterios claros de habitante, no caso galego da dispersión, e que cada concello neste caso teña, en base a esos criterios, unha financiación. Neste caso, as características da concello o saben ben, pois neste caso, o alcalde, os concelleros e os propios veciños organizados, non, socialmente. E eu creo que por aí é por onde empezamos a eliminar todos os vicios. Eu estou en contra absolutamente da política de subvencións, creo que ademais, decía agora o compañero José Cuevas, o que crea é a niña corrupción, por suposto, e dependencia, sobre todo. E sigue a liña de caridade e beneficencia e de que os máis pobres os máis ricos vivan a consta dos máis pobres, non? Os máis listos a conta dos máis parvos, como decía miña bisaboa, non? Eu creo que iso hai que rompelo de raíz e eu creo que hai que cambiar o modelo. Os concellos que vamos a facer, o estamos facendo xa a pesar do sistema, non? En Salcea implementamos o programa de alimentos, implementamos o roupeiro municipal, ampliamos as axudas de emerxencia social, en fin, todo un sistema
neste caso salcedense de benestar, unha vez sobre todo que se botou abaixo por parte do novo goberno da Xunta, o Consorcio Galego se adelgazou, que eu creo e sigo dicindo que é un problema non dos concellos, sino do conxunto do país. Os gastos que asumimos os concellos en competencias impropias ata agora é entre un 30 e un 35% no caso de Salceda, o que nos imposibilita na práctica os pequenos concellos para poder facer investimentos productivos. Iso é unha realidade que creo que tamén hai que erradicar. Enrique. Quería comentar, por lo que está dicindo agora Marcos, que tamén é curioso que están reducindo as competencias dos concellos, precisamente estas competencias impropias, que moitas veces resultan as que están resolvendo os asuntos máis achegados á poboación, aos propios veciños, e en cambio están a darlle competencias a administracións como son as deputacións. Están reforzando as competencias das deputacións, que precisamente aquí en Galicia temos todos moi claros que son unhas administracións caciquís, ineficaces, e que o que menos realizan é aportar beneficio económico ou o retorno económico á propia cidadanía. O sea, aquí temos moi claro que as administracións que son as deputacións realmente o 60-70% do seu presuposto é para elas mesmas, para a súa propia estrutura, para manterse. E despois, o que pasan os concellos é a parte mínima e despois decidindo a este concello sí porque é dos meus, a este non porque é dos outros, e ademais en obras precisamente moitas veces que non son as máis necesarias. Obras de determinadas estradas, de determinadas infraestructuras como campos de fútbol, como mellor un pabellón nun pobo de 100 habitantes, pois esas deputacións que aquí sabemos perfectamente que habería que eliminar, e dende logo nós apostamos por eliminar as deputacións por ineficaces e porque realmente complican todo o que é o entramado administrativo, pois estas deputacións son as que van a aumentar as súas competencias coa reforma administrativa que está aprobando o Partido Popular. Óscar y después José Luis. No, yo no te había pedido la palabra, Miguel sí. Pues después le damos la palabra a Miguel. José Luis. A ver, yo creo que hay que volver a aclarar lo que hemos comentado antes, ¿no? Es decir, por un lado, tenemos esa ley de reorganización de las competencias de los servicios, tanto de educación, sanidad y servicios sociales, que es necesario reorganizar. ¿Por qué? Porque nos encontramos situaciones que Diputación, Xunta, concellos están haciendo la misma labor y eso no tiene sentido. Por un lado tenemos eso y por otro lado, repito, no es lo mismo la competencia que la ejecución. Tenemos que separarlo. El tener la competencia, por ejemplo, la competencia en la Xunta de Galicia, no quiere decir que el servicio se pueda ejecutar desde el concello. Es decir, eso es muy importante tenerlo muy claro. Después, por ejemplo, en lo que comentabas tú, Silvia, ¿qué iban a hacer ahora los concellos? En estos momentos hay una ley, una disposición adicional, la cuarta de la 4/2014, si no me equivoco, creo que de abril, que marca que mientras no se obtenga la financiación adecuada, los servicios seguirán dándose de la misma forma que se dan hasta ahora. Estamos hablando de una época de transición, se desarrolla una ley, se está buscando la financiación para llevar a cabo su ejecución, es decir, se está siguiendo el proceso. Ya nos gustaría que pudiera ser lo más rápido posible el obtener esa financiación para que la competencia recaiga sobre quien tiene que recaer y la ejecución del servicio sobre quien está más próximo al ciudadano. Apuntaba Enrique también a que aumentarán las competencias de las diputaciones. Es que el concepto de la diputación es basarse en economías de escala, agrupar servicios para poder reducir costes y ser más eficientes de cara al ciudadano. Hay servicios que es muy complicado, que no se puede hacer, pero hay otros que sí, hay ayuntamientos y eso es cierto, que por su propia estructura no tienen capacidad de dar determinados servicios. Y una entidad que pueda ofrecer, hablando de economías de escala, todo este tipo de servicios de una forma más eficiente y menos costosa, eso es positivo. Otra cosa es la reorganización de la estructura territorial del Estado, que es otro tipo de discusión y estaría bien tratarla, claro que sí. Todo lo que es la parte de reestructuración de la organización territorial del Estado. Sería una discusión, yo creo que muy bonita y una discusión importante a la hora de tratar cuando estamos hablando de unificación de servicios, por ejemplo, y cómo tenemos la estructura vertebrada a nivel nacional en ese sentido. Pero tenemos que pensar que las diputaciones, cuando se está concentrando servicios en ella, se hace para reducir gastos. Que no todos los servicios es posible hacer eso. Pero en muchos sí, y hay que buscar aquellos en los que es más posible o más factible hacerlo. Temos moitos exemplos precisamente que as diputacións fan todo o contrario. Canto máis lle das,
máis invirten nelas en manterse na súa propia estrutura, e o gasto que ceden os concellos é mínimo. Por eso levamos 20 anos de experiencia. Pero por eso se está trabajando. Si no claro que se llevan. eso... Sí, pero por eso se está trabajando ahora en una ley para reorganizar toda la parte administrativa del Estado, que es vital. Tenemos una administración hipertrofiada. Tenemos una administración hipertrofiada. Eso lo sabemos todos. Tenemos demasiadas administraciones y sabemos que tenemos que reducirlo. Pero eso no se puede hacer de golpe de un día para otro. Ya nos gustaría poder hacerlo. Se está trabajando en ello. Próximamente se va a sacar todo lo que es la parte del anteproyecto de ley en ese sentido. Y hay que hacerlo. A economía de escala, cando existen as comunidades autónomas, ten que ser a través das comunidades autónomas. Unha vez que se xeneran as comunidades autónomas no ano 78, tiñan que desaparecer automáticamente as diputacións, que son un elemento que no século XIX, cando se fundaron os concellos e as propias diputacións, tiñan ese papel de botar adiante o sistema centralizador que herdamos despois da Guerra de Independencia, despois da Revolución Francesa, pero que unha vez que bota a andar o sistema das autonomías, tiña que estar derogado o sistema das diputacións. Temos que ter en conta que as diputacións provinciais son a única administración que non recauda no Estado español. Son meros intermediarios do diñeiro que dende o Estado, a través dos seus impostos, se traslada aos cidadáns e aos concellos. E como todo intermediario, hai unha parte que se queda na Diputación, que é a que se caciquea. Temos que ter en conta que, neste caso, o señor Louzán e os presidentes das Diputacións se quedan con libre disposición, de aí ven o caciqueo, evidentemente para os concellos do seu mesmo signo político, o 30% dese diñeiro son de libre disposición do presidente. E aí onde está precisamente ese niño de corrupción a través das diputacións, precisamente por aí. Existen as comunidades autónomas e, reitero, hai modelos como o Consorcio Galego de Benestar, que estamos falando diso, que funcionaron de maneira voluntaria, donde 262 naquel momento concellos nos sumamos, se unificaron e se fixo economía de escala. E por ese ten que ser precisamente o modelo, e para iso están as comunidades autónomas, non para escaquearse e botarlle o morto sistemáticamente a través da subvención e, por lo tanto, da dependencia aos concellos. ¿Quieres responder? Responde porque te tengo prometida la palabra a Óscar, entonces José Luis responde. Y a él también es cierto. Es decir, las diputaciones no pueden desaparecer de la noche a la mañana. Eso es algo obvio en ese sentido. No me gusta emplear el término caciquil en ese sentido. Una cosa es que la Diputación tenga un presupuesto que está prestando una serie de servicios y realizando una serie de obras o infraestructuras para la comunidad, y otra cosa es hablar de términos, como se han hablado aquí, de caciquil y de libre disposición para el presidente, cuando no es así. No es así, porque las diputaciones se rigen por un órgano de gobierno y tienen todo lo que es la... Perfectamente, que hay un 30% de libre disposición. Vamos a ver, estamos hablando del presupuesto de la Diputación. No se coge ese presupuesto y se invierte donde uno quiere y como le da la gana. Reitero, hay un 30% de libre disposición del presidente. Y ahora voy Óscar. Que me digas que las diputaciones, o muchas de ellas, no son de gestión caciquil, teniendo aquí a poco más de 100 kilómetros la de Orense y a la familia Baltar, hombre, francamente, no, es una coincidencia que en el Ayuntamiento de Orense y en la Diputación, de los, creo que son 800 empleados que tienen, 100 y pico fueran familiares directos o indirectos de este señor. En concellos también. Claro. Es decir, no podemos resumir, es que yo creo que no podemos banalizar la situación, o generalizarla. De todas maneras... ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, no, por supuesto. Eso ocurre en concellos, al igual que ocurre en diputaciones. Claro. Es decir, la Diputación no es el demonio en ese sentido. El problema es genérico, por desgracia, de determinadas administraciones, concello... No administración. No es una cuestión partidista. Aquí estamos hablando de forma generalista y eso, por desgracia, es un problema que tienen los partidos políticos y que tienen las administraciones y que hay que erradicar lo antes posible. Vamos a ver. Son las personas. Hay una... prácticas caciquis. A mí no me gustaría que entráramos ahora en... Eso está claro, lo que son primero, las personas. Tenemos que cerrar este asunto, sí, Dos Óscar. puntos. Lo primero de todo, no es una cuestión de que las administraciones, una u otra como tal, sean corruptas. Tenéis que empezar a asumir, y sois vosotros y el PSOE los que tenéis que empezar a asumir,
Hay muchos más partidos. Sí, pero fundamentalmente los que habéis estado pasándoos la pelota durante años habéis sido vosotros dos, y tenéis que empezar a asumir que la corrupción en este país no ha sido una cuestión de manzanas podridas, sino una forma de gobierno. Es estructural al propio sistema. Pero no estamos aquí hablando de corrupción ni de diputaciones, estamos hablando de personas con ayudas sociales de cantidades y de importes ridículos y pasando dificultades. Me he traído también un documento en el que viene un resumen de la documentación que hay que aportar para pedir una de estas ayudas. Son 14 papeles, ¿vale? 14 papeles que incluyen certificado de empadronamiento de la persona, de convivencia, copia del último recibo del impuesto de bienes inmuebles, justificante documental en caso de ser titular de otros bienes inmuebles, copia de certificado de discapacidad, el presupuesto de los gastos para los que pide la ayuda. Es decir, hay administraciones o barcos para los que no establecemos un presupuesto previo, pero a una persona que tiene que pagar un recibo de la luz, sí le decimos, oiga, dígame cuánto es el importe del recibo de la luz. No digo que me parezca mal, digo que me parece un agravio comparativo. Desde luego estas cosas a mí me recuerdan, y con esto cierro, me recuerdan profundamente a aquel cómic de Asterix en el que una de las 12 pruebas era entrar en una administración francesa y conseguir un documento, que era la casa de los funcionarios, y decían al final, han sobrevivido, realmente son dioses. Sí. Bueno, yo digo que le falta una cosa, y a Óscar solo falta que llevemos los calzoncillos, porque dijiste toda la documentación, que yo me la sé de memoria también. Y alguna más. Después, hablando del compañero alcalde aquí de Marcos, que estaba diciendo que ellos tienen un banco de alimentos, un ropero en el ayuntamiento, aquí en Vigo, ya no me meto en lo de caciquil, porque el gran caciquil que tenemos aquí, en el Gran Cortello de Vigo, tiene nombre y apellidos. Bueno, entonces no quiero ni nombrarlo. Lo que dice aquí el compañero, el alcalde, que allí donde ellos, en Salceda, lo tienen, aquí en Vigo yo no lo conozco. De hecho, nosotros pertenecemos... ¿Hay un banco de alimentos? Sí, también, pero es de Cáritas, no es del ayuntamiento. Nosotros pertenecemos a una red solidaria popular, nos autogestionamos, yo soy coordinador de alimentos, tenemos ropero social, y si comemos y tal es gracias a ellos, que nosotros lo gestionamos todo codo con codo y lo trabajamos nosotros. Bueno, pues Miguel Ángel, Francisca, muchísimas gracias por estar esta noche aquí y sobre todo mucho ánimo, mucha suerte. Muchas gracias. Si queréis salir, podéis marcharos sin problema. Vale. Mi compañero ya le quitan los micrófonos. Gracias, hasta luego. Bueno, pues despedimos a Francisca Gestoso y a Miguel Ángel Cavaco, pero nosotros seguimos hablando. Y como les anunciábamos al inicio, vamos a ver en qué situación se encuentra el problema, el conflicto, la polémica que surgió con la muerte de Vanessa tras ese atraco en el Calvario. La muerte de Vanessa y su compañero herido, que afortunadamente ya ha salido del hospital. Pues los sindicatos, saben que la semana pasada tuvimos con nosotros a un representante sindical y ponía sobre la mesa muchas dudas. Los sindicatos ahora piden a la Fiscalía que intervenga porque creen que se ha cometido un delito. Y yo quiero preguntarles a todos mis tertulianos qué opinan sobre esta situación. Marcos. Primeiro, sorpresa, non? Nós temos 6 policías locais en Salceda e cada un deles ten o seu chaleco antibalas, non? Por lo tanto, sorpresa con todo como se xestionou e sobre todo darnos conta dos poucos medios que ten a Policía Nacional. No caso de Vigo ten un papel fundamental, nos dependemos da Guardia Civil, neste caso do cuartel do Porriño, e coordinámonos con eles desde a Policía Local, pero sorprende a escasez de medios e por desgraza, pois como sempre, acordámonos de Santa Rita pois cando chove. Creo que ademais a xestión da propia crise, primeiro a crise informativa por parte dos corpos responsables na parte política e tamén na parte xurídica do propio corpo e incluso dos medios de comunicación, non? Con aqueles datos absolutamente erróneos das persoas. Creo que foi unha xestión nefasta nese sentido, que xenerou tamén moito desconcerto,
Pero ceñéndonos xa a cuestión máis importante, eu creo que hai que reivindicar o papel dos compañeros e compañeiras da Policía Local, da Policía Nacional, da Garda Civil, porque fan un traballo excepcional e como se ten demostrado neste caso, por desgraza, moitas veces sen os medios axeitados e sobre todo cando a vida dunha persoa está en perigo e esa persoa está defendendo os intereses públicos a través do seu posto de traballo. Abundo en lo que dije el otro día. Es una desgracia que muera un trabajador en su puesto de trabajo, lo es. Pero es más grave todavía y mucho más triste cuando se debe a una falta de medios por parte de aquel responsable, sea Estado, sea empresario, sea quien sea, que es el responsable, valga la redundancia, de proporcionárselos. Pero aquí se habla de delito, ¿eh? Es que claro que se habla de delito, es que no proporcionarle a un trabajador un elemento de seguridad que sea necesario para el desarrollo de su trabajo y que ese trabajador fallezca por accidente laboral es un delito contemplado como tal en el Código Penal español. Entonces, a mí me parece, y se lo preguntaba el otro día precisamente al portavoz del sindicato, Agustín Vigo, pues si iba a haber una depuración de responsabilidades, y me alegra ver que por primera vez, o al menos que yo recuerde, efectivamente se empieza un proceso de averiguar quién ha sido el que ha fallado en algo tan básico como que una persona que se expone a que le peguen un tiro, pues tenga un chaleco antibalas, igual que es básico que una persona que está subida en un andamio, un 8º piso, tenga un arnés de seguridad para que, si tiene la desgracia de caerse, pues no se estampe contra el suelo. O sea, una cuestión básica. En ese sentido, yo personalmente lo valoro muy positivamente. ¿Qué ocurre? Conozco un poquito cómo funciona la administración en ciertas cuestiones, y algo me dice que esto corre el riesgo de perderse en un proceso dilatado hasta el infinito, salvo que alguien se dé cuenta de que el error es flagrante y entonces habrá que cortar alguna cabeza. Pero algo me dice que no vamos a llegar a ver al responsable último. José Luis. La policía, los cuerpos de la Policía Nacional, básicamente podríamos resumir que hace 3 funciones fundamentales, ¿no? Prevención, investigación e intervención. Tienen escasez de medios en todos. No estamos hablando de que el problema sea solo el chaleco. Hay escasez de medios en prevención, hay escasez de medios en investigación y, por supuesto, hay escasez de medios en todo lo que es la parte de intervención. Y esto es una escasez histórica, no es algo nuevo de ahora, no es una cuestión con la crisis, esto es histórico, es decir, esto nos remontamos años atrás y los medios con los que están trabajando las fuerzas de seguridad del Estado para garantizar la seguridad nuestra, pues realmente es que hay que levantarles un monumento en ese sentido. Lo que pasa, José Luis, y lo hablábamos la semana pasada con el representante sindical, es que evidentemente, y él reconocía que esta escasez venía de muchos años atrás, no es de ahora porque gobierna el Partido Popular. Claro. Pero sí llama la atención que se gasten 3 millones de euros en cambiar el emblema de los trajes. Entonces, eso es lo que choca, ¿no? Porque si no hay dinero, no hay dinero para nada. Mira, Silvia, el Partido Popular por primera vez estableció un programa en el 2012. Es cierto que es un programa que se está ejecutando no con la celeridad que debiera, con 6 millones de euros de presupuesto, creo, no estoy seguro, para dotaciones en tema de intervención, concretamente el programa de chalecos. De hecho, pues bueno, ha habido este trágico acontecimiento en estas fechas, en una ciudad tranquila como es Vigo, en una ciudad segura, que yo creo que todos nos sentimos ya desde hace muchísimos años muy seguros, pero no solo en Vigo, en Pontevedra y en Galicia en general. No nos sentimos de otra forma, y eso es gracias a las fuerzas de seguridad del Estado. Pues como te estaba diciendo, en el 2012 se estableció un programa para empezar a dotar de chalecos a las fuerzas de seguridad del Estado de forma más masiva en ese sentido. Y repito, el problema no es de ahora, y el problema es de que se necesitan más medios, pero no solo más medios en intervención, más medios en intervención, más medios en investigación y más medios sobre todo en prevención para evitar que este tipo de situaciones lleguen a darse. Lo que pasa es que las limitaciones presupuestarias... Yo insisto, choca ese dato. Enrique.
Eu penso que, igual que antes falábamos de facer máis ou menos unha prioridade dos gastos, non? Que era prioritario si colocar si gastar medio millón de euros na colocación dun barco nunha rotonda ou gastar medio millón de euros en reforzar o que é o benestar social dos cidadáns que peor o están pasando. Aquí tamén podíamos falar do que é a prioridade de gastos no que son os corpos de seguridade, non? Como ben falado José Luis, pois tres funcións, non? Prevención, investigación e intervención, pero precisamente nin en prevención nin en investigación corre risco a vida deses traballadores. En cambio, en intervención, sí. E por iso tamén é prioritario que nos casos onde van xogarse a vida, pois polo menos que estén o máis seguros posibles, non? E pode que tarde, porque hai ese programa que decías ti, non? De reparto ao longo destes anos, pode que tarde que cheguen, pero sí que debería de ter sido esa prioridade decidida moito antes, o mellor non nesta legislatura, sino en legislaturas anteriores, e non que teña acontecido como ten pasado, que sexan os propios policías os que se teñan que mercar os seus propios chalecos, non? E despois é algo que tampouco non entendo moi ben a estas alturas, porque, bueno, por onde creo que van o tema de meternos xulgado é que había chalecos en Vigo, o sea, creo que na comisaría había chalecos, pero se estaban sin repartir, simplemente estaban guardados. E entón, o de catarse agora mesmo os propios policías que había chalecos e que se están empezando a repartir é cando meten a denuncia, porque dicen, vamos a ver, que facían eses chalecos aí cando acaba de morrer unha persoa por culpa precisamente da falta de chalecos? E creo que vai aí, e con toda a razón, se eses chalecos estaban aí guardados, esquecidos, e ninguén quiso repartilos, algunha responsabilidade haberá. José. Bueno, é unha pena que por non facer un gasto de 6 millones de euros a tempo, pois pasen estas cousas. Isto para empezar, non? Respecto ao tema concreto que si a denuncia do delito, efectivamente, o non facilitar os medios de protección a un traballador é un delito. Ni siquiera fai falta que ocurra un accidente. Un accidente, vamos, cando digo, falo de accidente dende o punto de vista de accidente de traballo, neste caso un asesinato, un homicidio, non sei os termos, non? Pero o non facilitar os medios de protección a un traballador é un delito, sexa, neste caso un chaleco, sexa un arnés a un obrero da construcción, non? Entón, o xuez tendrá que depurar responsabilidades, pero... Bueno, pues esperemos que el juez decida, el fiscal decida si comienza la investigación o no. Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta noche, y nosotros el jueves que viene estaremos de nuevo aquí a las 10 de la noche para traerle los temas de actualidad de aquí cerquita, de nuestro alrededor. Hasta el jueves que viene. Chao.